¿Sabías que la sustancia que mantiene en pie nuestras casas, carreteras, puentes y presas, el cemento, es la segunda más consumida en la Tierra después del agua? En efecto, ese polvo gris que parece tan sencillo en un saco en la ferretería, alberga un proceso industrial gigantesco, que arranca en una cantera, pasa por explosiones controladas, hornos que alcanzan más de 1000 grados y molinos de decenas de toneladas para romper la roca en finas partículas. ¿Te interesa saber más acerca del proceso? ¿Quieres descubrir cómo, literalmente, se fabrica el cemento que sustenta nuestras ciudades? En México, el cemento no solo es un material de construcción, sino un símbolo de desarrollo y modernidad. Nuestro país se encuentra entre los principales productores de cemento del mundo, con más de 35 millones de toneladas fabricadas cada año. Las zonas donde más se produce son Hidalgo, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Oaxaca, regiones que destacan por la abundancia de piedra caliza, el principal ingrediente del cemento. Hidalgo, por ejemplo, es considerada la cuna del cemento mexicano, ya que en el municipio de Tula se estableció una de las primeras plantas cementeras del país, operada por la legendaria Cemex, una empresa que hoy en día es uno de los gigantes globales del sector. En Nuevo León, la planta de Cemex en Monterrey no solo produce millones de toneladas anuales, sino que también es un referente en innovación tecnológica. En Puebla y Veracruz, las plantas aprovechan la cercanía a puertos y vías férreas para exportar grandes volúmenes de cemento hacia Centroamérica y Estados Unidos. Además, un dato curioso es que México ha exportado cemento incluso para proyectos emblemáticos en el extranjero, como puentes, presas y rascacielos en América Latina y Europa. En total, más de 15 plantas distribuidas por todo el territorio nacional garantizan el suministro para la infraestructura de todo el país. La industria cementera mexicana no solo produce, también innova, empleando a miles de trabajadores y generando un impacto económico que representa cerca del 1% del PIB nacional. Y por si fuera poco, en estados como Hidalgo y Oaxaca, las comunidades cercanas a las canteras viven una mezcla única entre tradición minera y modernización industrial, donde las montañas que alguna vez fueron simples paisajes hoy alimentan el desarrollo urbano del país. Vamos a sumergirnos en la fábrica de la construcción. El lugar donde la roca caliza, la arcilla, el hierro y otros minerales se transforman en ese polvo adhesivo que conocemos como cemento. Primero, el abastecimiento de materias primas. Muy cerca de la superficie se encuentra la piedra caliza, rica en sílice, óxido de hierro y óxido de aluminio, mientras que, al bajar en profundidad, la caliza es más pura. En una gran cantera, por ejemplo, en México, en una planta de un importante productor mundial, la extracción arranca mediante perforación, carga de explosivos y detonación controlada. Esas explosiones liberan hasta 200,000 toneladas de roca en una sola carga. Una vez extraída, la roca es cargada por palas gigantescas en volquetes de 90 toneladas, transportada hasta la planta, y allí comienza el primer gran cambio: reducir el tamaño. Los grandes bloques son triturados en una trituradora con mortero de 67 toneladas, capaz de triturar 1000 toneladas por hora y reducir la roca al tamaño aproximado de una pelota de tenis. Este paso es esencial porque el proceso químico posterior exige que los tamaños sean muy finos para permitir las reacciones. Una vez que tenemos ese material fragmentado, se transporta por cintas hasta la planta central, donde todo está orquestado desde una sala de control. El siguiente paso es mezclar con precisión: piedra caliza, arcilla o pizarra, hierro y a veces otros materiales secundarios. Estas mezclas salen de enormes silos o depósitos, asegurando que la composición química sea la adecuada. Luego, dado que los materiales son demasiado densos y contienen humedad y gases volátiles, requieren un proceso de molienda y secado. En la base del molino hay trituradores gigantes que muelen los fragmentos hasta convertirlos en un polvo fino. Por ejemplo, un molino de 4500 caballos puede moler hasta 350 toneladas por hora. Esa finura es clave para asegurar la reactividad del material. A continuación, entramos al corazón del proceso, el horno rotatorio. Una enorme máquina que gira lentamente mientras las partículas viajan por dentro y donde la temperatura supera los 1400 grados Celsius, una temperatura incluso superior a la de la lava fundida en algunos casos. En ese horno, primero se evapora el agua libre, alrededor de 70 y 110 grados Celsius. Luego se descomponen los minerales de arcilla y se inicia la calcinación. La piedra caliza se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Al avanzar por el horno se van formando reacciones de estado sólido que hacen que la mezcla se aglutine en pequeños grumos llamados clinker.
Ese clínker recién salido del horno debe enfriarse rápidamente, a unos 60 grados Celsius, mediante grandes ventiladores para asegurar calidad óptima del cemento final. Luego se añade yeso al clínker. La cantidad depende del tipo de cemento, para retardar el fraguado y permitir que pueda trabajarse durante hasta 2 horas antes de endurecer. Tras ello, el clínker mezclado se envía a un segundo molino gigante con miles de bolas metálicas que lo pulverizan hasta convertirlo en polvo muy fino, el cemento. Finalmente, ese polvo pasa a la zona de envasado, máquinas que llenan más de 120 toneladas de cemento, sacos que se apilan, montacargas que preparan los camiones, trenes que lo distribuyen a todo el país o al extranjero. Hasta aquí todo el proceso parece redondo y continuo. Pero, ¿sabías que dentro de este ciclo hay un aspecto clave que muchas personas desconocen? Y antes de continuar, si te está resultando interesante este video de Hecho en México, te invito ahora mismo a suscribirte al canal. Haz clic en Me gusta. Deja un comentario abajo contándonos qué parte del proceso te pareció más sorprendente y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos vídeos. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Y ese aspecto clave es la emisión de dióxido de carbono y la eficiencia energética en la fabricación del cemento. ¿Por qué? Porque producir clínker es la parte que más contribuye a las emisiones de carbono. La descomposición del carbonato de calcio libera dióxido de carbono y además se requiere muchísimo combustible para calentar el horno. Las plantas modernas están implementando tecnologías para reducir la huella de carbono, utilizar combustibles alternativos, residuos industriales y optimizar el calor residual. Pero aquí viene la pregunta intrigante que dejaremos sin respuesta por ahora. ¿Cómo pueden las fábricas de cemento producir millones de toneladas sin colapsar por el consumo energético y las emisiones? Más adelante te lo contamos. Ahora pensemos en la escala. Una planta puede producir decenas de millones de toneladas al año. Una fábrica en promedio produce más de 3 millones de toneladas al año solo en una planta latinoamericana. Esa magnitud exige logística, mantenimiento, control de calidad, sistemas automatizados de monitoreo y operación en turno continuo. El sistema de cintas transportadoras, trituradoras, molinos, hornos rotatorios y empaquetado automatizado funciona como una ciudad industrial compacta. También es vital el control de calidad, medir la composición química de la mezcla cruda, la finura del polvo, la temperatura del horno, el tiempo de residencia en el horno, la velocidad de enfriamiento del clínker, la tasa de molienda final. Todos esos parámetros impactan la resistencia, durabilidad y comportamiento final del cemento, cuando se mezcla con agua para formar hormigón. Además, desde el punto ambiental, la industria está bajo presión. Producir una sola tonelada de cemento puede emitir casi 1 tonelada de dióxido de carbono. Cientos. Esto ha motivado nuevas rutas, reducir la proporción de clínker en el cemento, añadir materiales suplementarios como escorias de alto horno, cenizas volantes, yeso, materiales pozolánicos o reutilizar calor residual para precalentar la mezcla cruda, entre otras estrategias. Entonces, hemos recorrido el camino desde la cantera hasta el saco final. Ahora, antes de pasar a la conclusión, hagamos un pequeño repaso. Primero es la extracción, después la trituración, posteriormente la molienda de materias primas. Esto para pasar a la mezcla y homogenización, que deberá pasar por el horno rotatorio, que es calcinación más formación de clínker. Esto debe pasar por una etapa de enfriamiento, después molienda final más yeso, y por último se llega al empaquetado y distribución. Cada paso debe coordinarse, cada máquina debe operar con precisión y cada parámetro debe controlarse para garantizar que ese cemento cumpla con las especificaciones de resistencia, finura, tiempo de fraguado, etc. Pero aún falta responder la duda que planteamos. ¿Cómo se conjuga todo ese caudal de producción con eficiencia, escala, calidad y menor impacto ambiental? Vamos allá. La respuesta a esa pregunta clave sobre cómo las fábricas de cemento manejan producción masiva, eficiencia y reducción de emisiones se encuentra en la optimización integral y tecnología avanzada. Las plantas modernas emplean sistemas automatizados de monitoreo continuo, molinos de alta eficiencia, hornos con recuperación de calor, combustibles alternativos y mayor uso de materiales suplementarios para reducir el factor clínker. Por ejemplo, se usan mezclas con más escorias o cenizas volantes para reducir la parte de clínker sin comprometer la calidad, lo cual reduce las emisiones de dióxido de carbono del proceso de calcinación. También se gestionan las operaciones logísticas como si fueran centros urbanos, por ejemplo, transporte interno por cintas automáticas, descarga directa, gestión de sacos y distribución, lo que reduce tiempos muertos, mermas y costos. Y los sistemas de calidad y mantenimiento predictivo evitan averías, paros prolongados o productos defectuosos. De esta manera, una planta puede producir millones de toneladas al año sin perder control de la calidad, reduciendo variables, manteniendo seguridad, automatizando los flujos de material y optimizando consumo
consumo energético. En resumen, es la conjunción de escala industrial más ingeniería de procesos más estrategia medioambiental. Así que la próxima vez que veas un saco de cemento, piensa que detrás de ese pequeño paquete hay explosiones en canteras, palas gigantes, molinos monstruosos, hornos de 1400 grados Celsius y un sistema complejo que convierte roca en el material con el que se levantan ciudades. Si te gustó este video del canal Hecho en México, no te quedes aquí. Explora el resto de los contenidos que tenemos disponibles, porque también contamos historias fascinantes sobre cómo se fabrican otros materiales, cómo operan industrias clave en México y en el mundo. Haz clic en la lista de reproducción que aparece al lado. Suscríbete para seguir recibiendo vídeos sobre ingeniería y procesos industriales. Deja tu me gusta y comenta cuál te gustaría que exploremos en el próximo capítulo. Nos vemos en el siguiente video.